Fue 1 año y 7 meses después de su inauguración que el gobierno del Distrito Federal cerró 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del metro, de Tláhuac a Atlalilco, afectando a 435,000 usuarios todos los días. La medida se tomó ante el riesgo que representaba mantener su operación, por las malas condiciones estructurales que tiene el tramo elevado. Los defectos detectados desde el inicio de las operaciones, en octubre de 2012, tienen que ver con la ondulación en las vías, en por lo menos 10 de los 25.1 kilómetros que componen la línea, y consecuentes daños en el material rodante. 9 días después de su suspensión, el sistema de transporte colectivo Metro no descarta reconstruir una sección del tramo elevado, correspondiente a las curvas 11 y 12 entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera. Con los estudios hechos, se concluyó que en esas curvas el tren nunca va a poder pasar a más de 35 o 40 kilómetros por hora. Y por lo tanto, cumplir con la velocidad de 70 kilómetros por hora que se requiere. En esa parte de las curvas 11 y 12 hay un problema de operación, porque el tren apenas va saliendo de una vuelta y antes de que termine, ya está haciendo la otra torsión para la segunda vuelta. En ese tramo donde las curvas forman una S, las deformaciones se detectaron antes de la inauguración el 30 de octubre de 2012. Pero el problema original no es de las vías. Estas se vieron afectadas porque los trenes no son compatibles. Los trenes que operan en la línea 12 del metro son más largos, más pesados y más anchos que los que se tenían contemplados. El consorcio ICA Carso Alstom, encargado de la construcción de la línea 12, informó que se le pidió que el diseño se fundamentara en el concepto de la línea A del metro, que junto con la línea B son líneas con ruedas férreas y no neumáticas. Los trenes de la línea A tienen menos vagones que los de la línea 12, son más ligeros y más angostos. Las vías de la línea 12 están hechas para trenes de esas características. Los trenes que corren por la llamada línea dorada varían en dimensiones, peso, número de carros, distancias entre ejes y perfil de los convoyes. Bajo esta lógica, las curvas estarían bien diseñadas, porque si el tren tuviera el largo para el cual la vía fue diseñada, saldría de una curva y no entraría a la siguiente sin problema. Esta inadecuada interacción entre vías y trenes ha obligado a reponer más de 11,000 sujetadores y más de 4,500 durmientes. La vibración que esto genera también ha causado daño en 17 aparatos de dilatación y de cambio de vía. A esto se suma un pedido extraordinario de 120 pares de ruedas, que serán instaladas en 30 trenes, debido a que su vida útil se redujo 70% por ese desgaste. En marzo de 2012, 3 meses antes de la llegada de los trenes, el consorcio ICA Carso Alstom tuvo conocimiento de las características técnicas de los trenes arrendados por el metro. A la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF, y advirtió al gobierno del Distrito Federal de la incompatibilidad de los trenes con las vías, pero lo pasaron por alto. El sistema de transporte colectivo fue el que determinó el trazo de la línea 12 y definió la ingeniería básica del proyecto ejecutivo, que fue aprobado en las mesas de trabajo. La calidad de la obra fue debidamente avalada por el consorcio certificador, formado por ILF Beratende Ingenieur TÜV Süd-Rail y die Deutsche Bahn. Entonces, ¿cómo es posible que el consorcio certificador no detectó que las vías y los trenes eran incompatibles? ¿Cómo sus técnicos no advirtieron que los vagones de la línea 12 pesan casi el doble que los de la línea A y que ello acabaría con la infraestructura? Debían haberlo rechazado, debían haberlo revisado, debían haber dicho estas no son las especificaciones y la empresa del gerenciamiento debió haberlo denunciado y detenido. Al no hacerlo, la empresa del gerenciamiento definitivamente está involucrada, invariablemente va a estar involucrado en los temas de corrupción. La consultora Spectro Desarrollo alertó del problema de las llantas, se comerían a los rieles. Sabía que esto iba a ocurrir, pero el entonces director del proyecto, Enrique Orcasitas, desestimó el reporte de 300 hojas y el consorcio encargado de supervisar no detectó nada y extendió su aval. Definitivamente está involucrada y se tiene que investigar hasta donde tope.
Por ello, ya cayó la primera cabeza. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ordenó la destitución de Enrique Horcasitas Manjarrés, quien se desempeñaba como director general del proyecto Metro. En su lugar fue nombrado de manera provisional Marco Antonio Siriaco Arroyo. Además, ordenó a la Contraloría General del Distrito Federal asegurar todos los archivos físicos, electrónicos y digitales del proyecto Metro para avanzar en las indagaciones. Y en la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados llamarán a comparecer a las constructoras y a las supervisoras. Aun y cuando la ley establece que solamente esta facultad es para servidores públicos. ¿Y podemos reproducir lo que dice textual, por favor? El contratista se obliga a participar cuantas veces sea requerido durante la vigencia del presente contrato y hasta 5 años siguientes a la recepción del mismo para la atención de las revisiones. La Secretaría de Finanzas Capitalina ya aprobó 200 millones de pesos para realizar el mantenimiento de la línea 12. Las vías pueden repararse y estar listas para funcionar en unas semanas. Sin embargo, la restauración del servicio dependerá de si el sistema de transporte colectivo Metro puede tener listos los trenes.